Graciela Sosa, una madre, la de Fernando Báez Sosa, ante la cual es imposible no ponerse a llorar. Es imposible. La violencia, la hazaña, que está comprobada por los testimonios primero, las pericias después, en este caso que nos interpela como sociedad y que avanza hacia la condena a fin de mes, nos hace preguntarnos cuánto hay en el rugby de esto. Y Sebastián Fuentes, que es antropólogo, que es licenciado en filosofía, escribió Cuerpos de Élite, Educación, Masculinidad y Moral en el rugby argentino. Y me gustaría preguntarle un poco qué de esto resuena en su investigación, en su libro. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Maxi Leniani. Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por atender. Todo bien. Bueno, ¿qué te resuena del caso Báez Sosa en base a lo que vos investigaste del rugby? Obviamente no hace falta, creo, hacer la distinción de que el rugby no tiene la culpa, de que no es la culpa del deporte, pero ¿qué resuena ahí? Sí, tal como vos decís, el problema no está en el rugby, sino en quienes lo hacen, digamos, y la manera en la que se ha construido el rugby en la Argentina, también en otros países, ¿no? Como un lugar donde desarrollar como una posición de poder, digamos, ¿no? Y bueno, las posiciones de poder siempre son problemáticas cuando no están acompañadas de una pedagogía, de una reflexión ética, ¿no? En la investigación que yo hice sobre el rugby en Buenos Aires, haciendo un trabajo de campo en los clubes más tradicionales del rugby masculino, ahí pude ver cómo desde el rugby infantil, rugby juvenil y el rugby de primera, digamos, los varones son introducidos a un modo de percibir su propio cuerpo, el cuerpo de los otros, como un lugar a ser conquistado, ¿no? Exacto. Como un lugar, como una propiedad, un terreno, un territorio, digamos, que hay que ganar. Un dolor que hay que domesticar, ¿no? Uh-huh. El dolor está bien visto en el mundo del rugby, en el entrenamiento, también por una cuestión de técnica deportiva, pero la técnica deportiva nunca está, digamos, deslindada, está desprendida de los sentidos culturales que le asignamos a eso, ¿no? Y bueno, dominar el dolor también tiene que ver con hacerte con este mandato de hacerte fuerte para dominar tu propio cuerpo y también dominar el cuerpo del otro. Sí. Y eso tiene que ver con lo que venimos tematizando desde hace algunos años y problematizando, ¿no? La manera en la que nos educamos en un modo de ser varón, en un tipo de masculinidad que está basado ineludiblemente o básicamente en esto del dominio, ¿no? Totalmente. Sebastián, eso es un punto en el cual quiero detenerme para repreguntarte, porque justamente cuando se ve la hazaña y cuando algunos de los aspectos de la pericia indican que no solo fue golpeado a las trompadas y pateado, sino que también le ponían y le puso, según la investigación, uno de los imputados, Thompson, el pie sobre la cabeza, habla de una cuestión de vejación, una cuestión de una violencia de sometimiento, diría yo. Sí. Hay en el rugby, quienes dicen el rugby no tiene nada en absoluto que ver, dicen, bueno, en el rugby también se protege al que es más débil, pero al mismo tiempo en el rugby hay una cuestión de choque, de fuerza muy potente, ¿no? Que también se da, digamos, en el rugby, y este es un dato también que muchos subrayan, el tema de la clase, ¿no? El rugby es un deporte de clase social acomodada, no se juega en los barrios populares a diferencia del fútbol, para hacer un ejemplo y una comparación obvia, ¿no? Sí, digamos, el rugby desde que se empezó a practicar en Buenos Aires a fines del siglo XIX, digamos, fue un deporte introducido obviamente por la inmigración inglesa, británica, se expandió también aparte de la inmigración irlandesa y muy prontamente, digamos, fue incorporando a sectores educados, digamos, varones educados de los sectores profesionales y más de la élite de ese momento, de origen, digamos, entre comillas, argentino, en el cambio de siglos. Y desde entonces, el rugby, digamos, fue expandiéndose siempre en Buenos Aires y en las capitales argentinas entre sectores privilegiados, básicamente sectores universitarios
o vinculados también al campo, ¿no? Los Jockey Club, por ejemplo, de las ciudades del interior, bueno, prontamente, en los años 30, 40, 50, fueron incorporando, digamos, estos clubes hípicos también fueron incorporando el rugby, porque los rugbyers de Buenos Aires, digamos, iban también migrando, e iba migrando el prestigio que tenía este deporte. Entonces, mientras el fútbol, el otro gran deporte de varones, se masificaba y se profesionalizaba prontamente, en los años 20, 30, el rugby siguió siendo un deporte de los sectores privilegiados de Buenos Aires, pero pasa lo mismo en el resto, digamos, de las capitales provinciales. Uh-huh. Ahora, ese proceso histórico explica, de alguna manera, este componente de clase que uno escucha como consecuencia, que uno escucha en las mismas frases de los asesinos, bueno, presuntos asesinos, hasta que haya un veredicto de Fernando Baezosa, ¿no? Estas expresiones sobre el negro de mierda, bueno, que están ahí operando, son expresiones clasistas y racistas que, a ver, circulan en toda la sociedad argentina, ¿no? Pero, digamos, acá tienen una legitimidad particular, digamos, ¿no? Porque muchas veces no son cuestionados al interior de las instituciones o de los clubes de rugby, a pesar de que el rugby sí es cierto que en los últimos años ha tendido a expandirse hacia otros sectores sociales que no sean los sectores privilegiados, ¿no? Hoy tenés el rugby en cárceles, tenés el rugby en distintos proyectos de desarrollo comunitario, social, llevado adelante por distintas ONG, digamos, más bajo la figura del deporte social, digamos. Pero bueno, ese movimiento institucional del rugby argentino también se explica porque el rugby se está profesionalizando desde hace algunos años también en la Argentina. Se necesita conquistar a nuevos públicos también para expandirse. Pero sigue estando este componente clasista que decís vos, Maxi, como en los discursos al interior del rugby. Ahora, yo veo un problema en cómo miramos también, cómo nos escandalizamos o cómo nos sensibilizamos, digamos, con lo que pasó, digamos, con el asesinato de Fernando Baezosa, ¿no? Porque no sé si has escuchado que hay algunos referentes o algunos actores del mundo del rugby que dicen, bueno, eso no es rugby, ¿no? Claro. Es el comportamiento. Pichot, por ejemplo. Exacto. Bueno, en Pichot hay algo interesante de todos modos, porque Pichot pasó a decir como algo así y después empezó a plantear, bueno, a ver, capaz que en los rituales, en la socialización que tenemos al interior del mundo del rugby hay un problema, y ahí se abre una ventana interesante desde el punto de vista ético, político, porque hay muchos actores del mundo del rugby que siguen diciendo, bueno, eso no es el rugby, ¿no? El comportamiento salvaje, ¿no? Asesino de estos jugadores de rugby, de estos jóvenes, no es propiamente el rugby. Y a mí me parece problemático eso, porque implica, digamos, como que un corrimiento, digamos, no hacerse cargo de que efectivamente hay problemas en la educación del cuerpo que se produce en el mundo del rugby. Claro. Si se dice, bueno, estos son como anormales, salvajes, bárbaros, ¿no? Que se comportaron de esta manera, es como, sí, vale, todos sentimos oprobio, digamos, nos sentimos escandalizados por el comportamiento, ¿no? Violento en extremo de estos jóvenes, pero eso, si nosotros nos pensamos como salvajes o como anormales, estamos como cortando la formulación del problema, digamos. Claro, diciendo, bueno, hay que olvidarse que esto sigue pasando, de que esto es una cuestión social y que esto sigue teniendo también su impacto dentro y fuera del rugby, como lamentablemente seguimos viendo. Estos son algunos de los primeros acercamientos que a través del programa podemos hacer este tema, pero quiero recomendarles el libro Cuerpos de Elite, Educación, Masculinidad y Moral en el rugby argentino, que como ya habrán escuchado su autor, Sebastián Fuentes, es más que apasionante para entender algunas cuestiones sin culpabilizar, como dijimos al principio de la entrevista, al deporte, pero entendiendo que hay algunos elementos que se ponen de manifiesto en este caso. Sebastián, gracias por este ratito con nosotros.
No, por favor, un gusto.